platicar más sobre este tema, le agradezco que nos acompañe en el estudio a Juan Ibarrola. Él es un periodista especializado en las Fuerzas Armadas. Buenas tardes, Juan. Gracias, Ingrid. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito. Ya vimos en la nota los nuevos equipos que se van a estar implementando para las Fuerzas Armadas, pero ¿esto realmente sirve a la hora de combatir al crimen? Por supuesto que sí, y básicamente porque la importancia, antes del combate a la delincuencia, la importancia de que sea la industria militar nacional la que pueda ir desarrollando ciertos factores, como bien lo dice la nota de entrada, que puedan hacer cañones, que puedan hacer este proyecto tan ambicioso, pero creo que tan importante tener un avión que sirva de adiestramiento para los elementos de la Fuerza Aérea, el poder tener una autonomía en la producción del armamento, creo que esto es muy importante. El tener una autonomía también en la producción de cartuchos también es un hecho muy importante. Existe un director de industria militar, que es el general Lozano, que creo que en función y en las órdenes que el secretario de la Defensa les da, de poder lograr tener autonomía en diferentes partes de lo que la industria militar provee al ejército mexicano, en algunos casos también provee a la Marina y por supuesto a la Fuerza Aérea, que es parte del ejército. Definitivamente va a tener un impacto en el combate a la delincuencia. ¿Por qué? Porque estás teniendo insumos, pertrechos, equipos, que más que, vamos a llamarlos no de guerra, sino del poder tener soluciones reales para lo que es, ya lo dice la nota, la estatura, la complexión del soldado mexicano, para la orografía, la geografía del país. Esto es muy importante. Es decir, el combate a la delincuencia que hace 20 años se daba en las sierras, hoy ya no, hoy ese combate lo estamos viendo en las ciudades. De hecho, los soldados se limitaban a ir a destruir plantíos porque ese era el tipo de actividad. Hoy vemos pues, situaciones de violencia terribles, situaciones de inseguridad, que precisamente estos equipos están haciendo. No significa generar mayores, y así lo veo yo, esto lo digo a título personal, no significa generar infraestructura para tener mayor violencia. Más bien lo que se trata es de generar una infraestructura, un equipo militar que le pueda dar un resultado real y también por otra parte económico al país, ¿no? Porque al final de cuentas, tomémoslo así, esto le cuesta al país. Por supuesto. Es decir, no es de que el ejército tenga un presupuesto que venga de otra parte del mundo, no, esto es un presupuesto que sale del país. Y bueno, precisamente en esto que nos comentas, de que ahora se combate en las ciudades, hemos visto pues algunos conatos de violencia en muchos estados de la República donde los gobiernos centrales se han visto rebasados. Y es donde la Sedena, por ejemplo, entra y captura a los más grandes capos. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Desafortunadamente el control municipal, muchos municipios del país, en muchos estados del país definitivamente la autoridad civil lo perdió, y esto lo digo con toda responsabilidad. Se toma en cuenta siempre una fuerza armada permanente como son los ejércitos, para que los países, los estados puedan hacer el uso legal de la fuerza y de la violencia. ¿Qué estamos viendo en nuestro país desde hace pues, por lo menos 9 años de una manera intensiva? Sí, una actividad delictiva, una actividad también de violencia por parte de los grupos criminales en México, generan violencia en ciudades, generan violencia en las colonias, generan violencia en rancherías, de tal suerte que la única forma que tiene el Estado mexicano para enfrentar esa gran amenaza, porque aparte es grave, es una amenaza real. Hablamos de grupos delictivos con un poder económico muy fuerte, con un poder de fuego también fuerte, sin embargo sin adiestramiento. Y entonces ante estas amenazas, ¿cuál es la solución? El ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. No hay otra solución, desafortunadamente. Y que también nos está costando dinero, ¿no? Por supuesto que nos cuesta, y a la vez también expone a la institución que mayor fortaleza tienen en este país. Las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, son la institución que mayor nivel de confianza tiene la gente en este momento. Sin embargo, los estás exponiendo a un ejército, a una Marina, a una Fuerza Aérea, a una actividad para la cual ni siquiera, Ingrid, tienen una certeza jurídica para hacerlo. Es decir, la figura jurídica que tiene un policía, no la tienen los soldados. Entonces, evidentemente aquí hay una exposición. Estamos exponiendo, ante esa falta de respuesta de las autoridades civiles, estamos exponiendo a las Fuerzas Armadas a una labor
que no deben de hacer. Para eso están las policías, para eso están los gobiernos. Y precisamente es como difieren Estados Unidos, que los policías locales están adiestrados para matar a quemarropa, digamos. Ellos están totalmente autorizados para hacerlo en caso de que ellos vean una amenaza. En nuestro país, si las policías locales o municipales lo hacen, por supuesto que atentan contra derechos humanos y entonces pues no están adiestrados, y es cuando entran los militares a rescatar, digamos, esta otra institución. Y más allá, desafortunadamente no tienen capacitación las policías municipales, muchas están infiltradas por la propia delincuencia, es decir, policías municipales al servicio de la delincuencia. Pero el fenómeno que mencionas es muy claro y evidente en este momento en México. México está viviendo un momento donde se está victimizando a los criminales y se está criminalizando a las Fuerzas Armadas. Y créeme que el país que hace eso se degrada. No puedes tener a tu única solución, y aparte la solución real, porque efectivamente las Fuerzas Armadas llegan a recuperar los espacios que los gobiernos civiles están perdiendo o ya perdieron. Y en muchos casos, ahí está Tamaulipas, ahí está Guerrero, ahí está Michoacán, ahí está Veracruz. En los últimos 9 años son varias veces las que las han recuperado, se la devuelven a la autoridad civil y la autoridad civil no tiene la capacidad, lo digo a título personal, tampoco tienen mucho el deseo porque ya se dieron cuenta que las Fuerzas Armadas pueden solucionar el problema. No capacitan policías, no ejercen los recursos que en el pasado Subsemun, ahora tiene otro nombre, esos presupuestos que se dan para seguridad para nivel municipal, tampoco tienen la capacidad los municipios de ejercerlos, no tienen el conocimiento para ejercerlos, pero que quede como una reflexión, si quieres irónica, ¿para qué lo voy a ejercer? ¿Para qué lo voy a hacer? Si para eso están los soldados, para eso están los marinos. Exactamente. Se está convirtiendo en un círculo vicioso y creo que no es positivo para el país. En absoluto. Esto hablando de la violencia, digamos, física o más en el terreno. Pero ¿qué hay en cuanto, por ejemplo, a lo que hemos estado viendo en redes sociales? El acoso que se vive contra algunas periodistas que denuncian acoso en distintos puntos de sus vidas o de sus profesiones. ¿Existen este tipo de reacciones que tienen las personas en redes sociales de odio, no quiero repetir ni una de las groserías, pero te lo merecías y ya mejor disfrútalo, ¿sabe? Como estas expresiones y estas reacciones a las denuncias y al acoso. Esto, la ciberpolicía puede también entrar a investigar este tipo de acoso. Totalmente, y yo creo que aquí el término, y finalmente el Ejército de la mañana lo están haciendo, es crear cuerpos de ciberdefensa. Las respuestas que daban los ejércitos se hicieron vía marítima. Cuando hubo aviones se conquistaron o se hacían las guerras vía aérea. Hoy no, hoy estamos teniendo un problema de ciberseguridad y ciberdefensa, que por supuesto le pueden perseguir un delito que se dé en ese tipo de circunstancias. Estamos viviendo un mundo al revés y en México estamos siendo víctimas terribles de esas circunstancias, es decir, las redes sociales no como formadores sociales, sino las redes sociales en detrimento de la sociedad, en detrimento del respeto que se le debe de tener, perdóname que lo diga, no solamente a la mujer, a todos los seres humanos. Totalmente. Y ya no está siendo solamente contra la mujer, sino contra todos. Ahí están los casos, como el hombre del Ferrari, que cómo se viralizó. La periodista extranjera que sufrió este ataque, la compañera del Universal que también sufrió un ataque, y no está pasando nada, es decir, queda en redes sociales, queda en denuncia y queda en detrimento de las personas. Creo que deberíamos de ser más reflexivos como sociedad. Así es. Y bueno, Juan, también al principio de la nota veíamos toda esta, digamos, nuevos equipos y de última tecnología, y que por supuesto tenemos a los mejores ingenieros y expertos en cualquier tipo de seguridad y funcionamiento, ¿no? De aviones, de tanques, de armamento. México no tiene tanques. La geografía del país hace que si llegaran, vamos a decirlo así, a querernos invadir con tanques, no podrían. Por eso México, ese es un poquito un mito que existe, no tiene tanques ni tanquetas, tienen vehículos blindados. Por la geografía. Por la geografía, imposible pasar por una sierra un tanque, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se tienen vehículos blindados, que es lo que industria militar
está ahorita generando mejores vehículos blindados para el servicio del país. Y en este sentido, ¿están también pensando en construir o implementar algunos aviones para uso comercial? La Fuerza Aérea Mexicana está viviendo, acaba de terminar de vivir su centenario como la primer Fuerza Aérea del mundo. Poca gente sabe esto. Es la primera Fuerza Aérea del mundo, la Fuerza Aérea Mexicana, y quiere implementar por primera vez una industria aeronáutica que tenga un cumplimiento militar, pero también que pueda ofrecer un servicio a la parte civil. Y yo creo que esto es muy importante. No están peleados en muchos ejércitos del mundo, muchas marinas armadas del mundo hacen eso. Hoy tienes una dirección de construcciones navales en México que puede construir barcos, que puede construir yates, que le puede dar mantenimientos a embarcaciones que no solamente son de la Marina Armada. Lo mismo va a suceder con la industria militar y específicamente con una dirección de aeronáutica militar, que es la que va a empezar a construir ya, o ya está construyendo, el primer avión experimental mexicano, que eso creo que es un... Comercial. En primer lugar va a ser militar, y después van a llegar a la parte de poder ofrecer aeronaves, por lo menos ese es el proyecto, aeronaves civiles. Entonces, Pues sería interesantísimo. Tenemos nada más una aerolínea, digamos, de las grandes, que podría ser interesante el experimento. Y yo creo que sí. Al final de cuentas, la aeronáutica se está convirtiendo en una industria sin freno, es decir, con una expansión impresionante. ¿Y por qué no participen los ingenieros militares? ¿Por qué no participen los ingenieros aeronáuticos militares en procesos como de este tipo, ¿no? Claro. Insisto, muchos ejércitos del mundo participan en conjunto con su iniciativa privada, que este es un poco el proyecto, o sea, ver cómo el ejército y la Fuerza Aérea, la Marina, pueden aliarse con empresas mexicanas para ofrecer productos y servicios que en el pasado no se hacían. Y eso es progreso, ¿eh? No, totalmente. Y parte importante también de la seguridad nacional. La geopolítica marca que son los países los que deben de producir diferentes productos, diferentes cosas, precisamente para poder tener defensa, precisamente para poder tener seguridad nacional, y estamos dando en México pasos agigantados en ese sentido. Sí. Y nada más para cerrar, quiero preguntarle, se han estado viendo alrededor del mundo estos ataques terroristas. ¿México estaría preparado? ¿El ejército, la marina, la fuerza militar está preparada para tener un ataque terrorista en caso de que se presente? Definitivo. Poco se sabe porque evidentemente son áreas que no deben de ser tan visibles. Existen tanto en el ejército como en la marina áreas de contraterrorismo, pero no son de ahorita, tienen por lo menos 40 años. Es decir, desde que existe la amenaza del terrorismo como tal, como la conocemos hoy en día, existe de esa manera. Por eso también te mencionaba, esa combinación también de ciberseguridad, ciberdefensa. Ya no se trata solamente, como luego estamos viendo en Europa, de ir y poner bombas. No, también se trata de poderle hacer un daño a un país vía, por ejemplo, que te cierren una presa o que te hackeen tu industria eléctrica o tu industria energética, petrolera. Sí está preparado el país para enfrentar esta circunstancia. Ahora, no olvidemos, México tiene una política de no intervención. Aún y a pesar de la vecindad con Estados Unidos, se antoja difícil que México pueda ser víctima de un ataque terrorista. Sin embargo, sí se están preparados para hacerlo. Bueno, Francia también pensaba que no iba a pasar nada, le sucedió y sus ciudadanos ni siquiera están preparados, ¿no? No tienen ningún protocolo contra el terrorismo o si se presenta un ataque, ¿no? Como nosotros que tenemos ya una historia grande en protección civil y estamos preparados para desastres naturales, para terremotos, terrorismo tendría que ser también un motivo de estudio. Y está en la parte del plan DN3, está, por cierto, el plan DN3 que cumple 50 años de existencia, está preparada una parte precisamente para poder atender a la población en caso de una situación que no necesariamente sea un desastre natural. Pues ahí está la información, le agradezco muchísimo, Juan Ibarrola. Al contrario, gracias y saludos a todos. Increíble entrevista, muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.